¿Sabías qué son las líneas paralelas? Bueno, te voy a contar mis experiencias en los sueños que he tenido. Las líneas paralelas son multidimensionalidad, es vivir al mismo tiempo diferentes experiencias en diferentes planos de conciencia, como planetas, dimensiones, vamos a ser diferentes personas y vamos a tener diferentes cuerpos. Y esto se hace precisamente para que el alma evolucione. Les voy a contar algunas experiencias sobre los sueños de líneas paralelas que he tenido y qué son los sueños. Son líneas de tiempo paralelas a esta experiencia. Es el único momento en que el alma sale de la densidad del cuerpo para ir a ver sus otros fractales. En mi video anterior de la diferencia entre alma y espíritu, se los recomiendo que lo vean. Yo les explico que nuestra alma es como una flor que tiene muchísimos pétalos y cada uno de esos pétalos es un fractal nuestro. ¿Qué es un fractal? Es una forma que se divide en partes en la flor y tiene sus pétalos que son similares. Se dice que los fractales son las huellas de Dios. Uno de mis primeros sueños que tuve fue, yo me encuentro en una casa, tengo más o menos 26 años, estoy con mi esposo, que no es el esposo que tengo en esta línea paralela, y estamos con unos amigos, nos encontramos atendiendo a unos amigos. Entonces yo escucho mi voz, yo estoy hablando, tengo el mismo tono de voz, porque la voz es bastante importante, es la vibración única que tenemos cada persona, es tu huella en el cosmos, como lo es tu huella digital en tu cuerpo físico. Es única, es tu vibración, es irrepetible. Entonces yo escuchaba mi voz y estaba yo hablando y entonces yo me paro, me voy hacia la cocina y yo paso por un espejo y en el espejo me volteo a mirar y ahí me doy cuenta que no soy yo la Yolanda de esta línea paralela. No tengo los mismos rasgos, sí soy rubia, conservo siempre el color de mis ojos porque los ojos son la ventana del alma. Ese es un tema también muy interesante de estudiarlo porque viendo a los ojos a una persona uno puede saber mucho de la vida de esa persona. Entonces ya me sorprendo porque me veo, tengo mi tono de voz, pero no soy yo, Yolanda, de esta línea paralela. Entonces esa fue una experiencia, me veo muy feliz. Segundo sueño de líneas paralelas, soy una mujer muy joven de unos 14, 15 años. Vivo con mi madre, que no es la madre que tuve en esta línea paralela, y vivo con ella y vivimos en la casa de una señora. En esta línea paralela ya hay un poco más de decadencia en lo económico, ya somos un poco más eh, pobres, tenemos que depender de otros para que mi madre y yo podamos vivir. Tengo también una gatita que es completamente el color, otra raza, diferente a la que tengo en esta línea paralela, pero su manera de ser, su manera de comportarse es exactamente a la gata que tengo en este momento. Eso quiere decir que mi gatita también está viviendo otra línea paralela conmigo al mismo tiempo que esta. En esta vida, tercer sueño de líneas paralelas, soy un hombre, soy casado, soy medium porque puedo ver almas desencarnadas y se materializan, y puedo ver también a mis guías que también se materializan. Esta línea paralela ya es bastante avanzada porque su conciencia ya está mucho más despierta, eh, tiene sus canales muchísimos más abiertos. Entonces aquí yo, como Yolanda en esta línea paralela, aunque tengo canales abiertos, todavía no tengo el nivel que tiene mi línea paralela siendo hombre y siendo medium. Entonces yo le pido a mi yo soy que me envíe luz, y le pido a esa vida, a ese hombre, que me envíe luz a esta línea paralela para que mi conciencia evolucione muchísimo más y yo pueda desarrollar mis canales al 100%. Mi cuarta experiencia de sueños, en mis sueños de líneas paralelas, soy una mujer, estoy viviendo muy joven, estoy viviendo una vida muy densa, muy desaforada, no le pongo límites a nada, hago lo que yo quiero sin escuchar a nadie, es bastante densa esa línea.
Entonces ahí es cuando yo desde Yolanda y desde la de que soy hombre también, que mi conciencia está más avanzada, le vamos a enviar luz a esta línea paralela donde la densidad es fuerte para que avance y no retrase en mi evolución. ¿Cómo lo hago? Por medio de una meditación. Si tengo los sueños lúcidos en el momento de vivir esa experiencia, de vivir ese sueño, pues inmediatamente en el mismo sueño le envío luz, le envío amor, le doy un abrazo a esa mujer que está pasando desaforadamente una vida que no debe hacer,